Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo del estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Vamos a empezar con una palabra de oración y que este tiempo pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Vamos a pedirle a nuestra hermana Elsa, por favor, que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar, amados hermanos. Muy buenas noches, bienvenidos a este maravilloso estudio. Padre Celestial, Señor de los cielos y la tierra, Papito Dios, tu palabra dice, el trono es tu cielo y la tierra el estrado de tus pies, Papito Dios. Por eso sabes todo lo que pasa en este mundo. Padre Santo, ten misericordia de todas esas cosas que vienen, las guerras, vienen las pestes, todo eso, Papito Dios, y darte gracias también porque nos has cuidado, nos has protegido, y más que nada, Papito Dios, agradecerte que tú has sembrado una semilla en nuestros corazones y eso vas poquito a poquito haciendo crecer, Papito Dios, por eso te doy gracias. Y bendiciones te pido, Señor, para Pastor Byron. Dale sabiduría, Señor, para que pueda dirigirnos, Papito Dios, con tu santa palabra, Papito Dios. Gracias. Te agradecemos y que todo lo que vayamos aprendiendo quede grabado en nuestros corazones, Papito Dios, y con el tiempo vaya creciendo, madurando. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como cristianos, como tus hijos, como tus redimidos, Papito Dios. Y ayuda, Señor, también en todas las obras que pongamos en nuestro ministerio, Papito Dios. Ayúdanos a salir en adelante. Gracias, mi Señor, gracias, mi Rey. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos la bienvenida a nuestra hermana Mireya, también a la familia Poma. Y hermanos, el día de hoy tenemos el último estudio bíblico, Gracias. el último estudio bíblico de esta serie de 6 clases. Y esperamos, hermanos, de que podamos poner empeño para seguir estudiando la palabra y que en nuestros corazones podamos más y más entender y comprender el Evangelio. ¿Sí? Perdón, mis hermanos, estaba un hermano que no podía entrar. Bueno, entonces estamos en la última clase y gracias a Dios hemos podido avanzar durante estas 3 semanas en este tiempo del estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Así es que vamos a avanzar. Obviamente, pues lo que hemos estado viendo es un panorama. De ahí el estudio de Lucas y como cada uno de los libros de la Biblia merecen más de 3 semanas. Es un estudio amplio, mis hermanos. Por eso es que siempre les he recalcado que el estudio de la palabra, el aprendizaje de la palabra, involucra toda la vida, mis hermanos. Si en este tiempo hemos estudiado los reyes de Israel, los profetas de Israel, Apocalipsis, hemos estudiado Eclesiastés y ahora estamos en Lucas, bueno, eso es solamente el inicio de lo que cada día más debemos ir repasando, estudiando, fortaleciendo nuestro entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que continuemos, mis hermanos, en este tiempo. Vamos a compartir la pantalla. Y tenemos ahí, estamos en el punto de la temática que toca Lucas. Por favor, no se olvide de tener su libreta, su esfero, su resaltador, listo. Y pongamos atención. Si tienen preguntas, no se olviden tranquilamente decir, hermano Byron, no entiendo esto, esta palabra usted dijo, pero no entiendo. Sea cual sea la inquietud, hermanos, por favor, no duden en hacer su pregunta, ¿ya?
Bueno, estamos en la temática y cuál es el enfoque de tema que tiene el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio. Bueno, habíamos visto la primera, mis hermanos. El Evangelio de Lucas resalta la compasión del Señor Jesús por aquellos que son relegados por la sociedad, en este caso la sociedad israelita. Y bueno, ahí vimos varios ejemplos. Obviamente en los 4 evangelios se habla acerca de la compasión de Jesús, pero lo que más se resalta es en el Evangelio de Lucas, que Dios trata de manera individual a cada uno de sus hijos. Y cuando el Señor Jesús ministró, lo que podemos ver es que Lucas expone que su compasión por los más necesitados, por los marginados, era una compasión inmensa, una compasión inmensa. Y cuando vemos estos detalles es justamente lo que nosotros tenemos que expresar en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en este caso, un cristiano pues no puede ser lo opuesto a lo que fue el Señor Jesús. Por ejemplo, un cristiano tiene que ser compasivo. Más bien, debe crecer en un sentimiento, en un acto de compasión, de generosidad, de apoyo al más necesitado. Y como ya habíamos visto, no hace falta tener muchísimo dinero para decir que soy generoso. Dios nos va probando y con lo poco que podamos tener, también podemos compartir. Y en este caso, hermanos, lo que vimos en Jesús es que una de las razones por las que bendecía a las personas es porque humanamente hablando hay cosas que no podemos solucionar. Por ejemplo, muchas personas fueron quienes experimentaron los milagros de Jesús y ningún médico ni todo el dinero del mundo pudo darles sanidad. Entonces ahí es donde viene el poder de Dios, en los milagros, en la compasión que Él tiene por nosotros. Bien, vamos a otro punto de la temática. Bien, en el punto 2, Lucas da un gran reconocimiento a las mujeres. El Evangelio de Lucas. También en los otros evangelios se nos habla acerca de las mujeres, pero es en este evangelio donde se resalta mucho la presencia, las obras, las acciones de las mujeres, a diferencia de los otros 3 evangelios. Por eso es que se le ha dado, digamos, como un nombre, como un seudónimo, ¿no? Como un sobrenombre a este evangelio, como el Evangelio de la Mujer. Cuando viene Jesús, quiero recalcar lo siguiente. Vamos a ver. Está nuestro hermano Alfredito, nuestro hermano Edison. Hay un hermano que dijo que se va a conectar hoy, Hugo Castillo. No le veo en el grupo. Bueno, esperemos que se pueda conectar. Ya. Relacionando de lo que estamos hablando, vamos a Juan 1, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Bueno, el Hijo de Dios estaba con el Padre y él mismo era Dios. Más abajo, Juan capítulo 1, nos dice que el verbo o la palabra se hizo carne, como podemos ver ahí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Vimos su gloria. Pero fíjese en la descripción, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Muy bien. Vamos ahora al verso 16. 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Como podemos apreciar aquí, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Verbo, el Logos, expresa el perfecto amor de Dios. Es la encarnación del perfecto amor de Dios. Es en la persona del Hijo de Dios en que nosotros podemos conocer al Padre. Por ejemplo, aquí en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Ahora, como estamos analizando y meditando en el Evangelio de Lucas, un énfasis fuerte es por la dignidad de la mujer. La mujer era relegada en el primer siglo en el contexto israelita. No es que no valía nada, pero no tenía la misma dignidad que los varones, que los hombres. Entonces, muchas de ellas eran tratadas como trapo, como una cosa, un objeto, y no se les daba el valor que Dios les había dado en la creación. Entonces, aquí podemos ver varios aspectos. El noble corazón de la mujer, pero también el corazón restaurador que Dios tiene hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las personas más necesitadas. Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, ¿sí? Podemos ver ahí a tres mujeres sobresaliendo en el relato salvífico. A María, la madre de Jesús, a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y también a Ana. María llegó a concebir de manera sobrenatural. Elizabeth, de igual manera, de manera sobrenatural. Y Ana pudo ver al bebé Jesús, pudo verlo y pudo anunciar acerca de la salvación. Entonces, en estos dos primeros capítulos de Lucas, obviamente nos habla acerca también de Zacarías, ¿no? El padre de Juan, pero se pone en relieve a estas tres mujeres en los dos primeros capítulos. Y ahí, por ejemplo, hablando del tema de la mujer, hay mucho material que podemos meditar. Y si en algún momento a usted le invitan a dar una reflexión o puede dar una opinión, aquí están los textos. Otro desenlace donde se pone en juego la actividad de la mujer y la búsqueda de su Salvador es en la resurrección. Lucas 24:1. Ahí podemos ver. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro y llevaban especies aromáticas
propias para la sepultura, ¿sí? Para ungir, ¿ya? Entonces, también en el verso 10, Lucas 24:10, de igual manera ahí nos dice, ¿no? Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. O sea, las primeras que vemos en acción eh, después de la resurrección son las mujeres. Sí, un papel fundamental. Fueron las más activas. Y es justamente lo que hoy pasa en el ministerio de la iglesia local. Las personas más activas en el ministerio son las mujeres. Sin despreciar a los varones, pero es el común, creo que en la mayoría de iglesias, por no decir todas. Las hermanas, las mujeres, están muy activas en el ministerio. Sí, obviamente hay varones de fe y todo eso, pero mayoritariamente las que están sosteniendo la actividad de la iglesia, la oración de la iglesia, el avance de la iglesia, son mujeres. Y no porque no tengan nada que hacer, sino porque se ve que hay más temor a Dios. ¿Sí? Bien, ahora, algo muy interesante es que, por ejemplo, estos relatos que tenemos aquí, de lo que acabé de subrayar, se encuentran solamente en el Evangelio de Lucas. Se encuentran solamente en Lucas. Por ejemplo, el hecho de que se nombre solo a Ana y Juana. A Ana y Juana. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 24, verso 10, lo que habíamos visto. Sí, aquí se le nombra Juana. En el capítulo 2 se le nombraba a Ana. Ana la profetisa, la predicadora acerca de Jesús. ¿Ya? En el capítulo 10 tenemos a partir del verso 38 el relato de Marta y María. Es un relato muy hermoso. Sí, Marta y María. ¿Ya? Y Jesús termina diciendo que María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Sí. También tenemos en Lucas 7, a partir del 11, Lucas 7:11, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Este relato solamente se encuentra en Lucas. De igual manera, en Lucas 18 tenemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola de la viuda se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Ya, como podemos ver en estos breves textos, se enfatiza el papel de la mujer. La mujer llega a tener como un rol protagónico. Es parte del pueblo de Dios que tiene igual dignidad ante él que el varón. No hay por qué denigrarla. Ese es el punto de la presentación de Lucas. No sé, ¿alguna observación hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, damos la bienvenida. Está nuestro hermano Hugo Castillo. No sé si puede prender la cámara para verle. Es un nuevo hermano en el grupo, ¿no? Bienvenido, hermano Hugo. Amén, pastor y resto de hermanos, bendiciones. Me es grato poderme integrar para aprender algo del Señor y que el Señor le derrame a usted todo el poder de su Espíritu Santo para que nos instruya en su palabra. ¿Dónde vive mi hermanito? Vivo en Ecuatoriana, eh, fui miembro de la iglesia Shekinah
Ah, ya no está. Ya no. Mm, ok. Me retiré de la iglesia por ciertas cosas y Bueno, bueno, quiero aprender. El hermano Alfredito me comunicó sobre que usted daba tenía estos estudios bíblicos y sí. siempre no quiero aprender algo del Señor para poder ser instrumento de él. Amén. Bienvenido, hermano Huguito, y pues este es el ministerio de la Iglesia Santísima Fe. Es una iglesia hija que por el año 96 empezó la iglesia, la ecuatoriana era, ¿no? Pero ahora es Chiriná. Somos parte de ahí, pues nosotros Amén. también ministramos muchos años. Yo estuve hasta el año 2003 ahí ministrando también, con el pastor Galo y con otros hermanos. ¿Sí? Un gusto, mi hermanito, bienvenido, bienvenido. Para mí es un gusto. Bien, mis hermanos, entonces avancemos. Bien, otro tema que topa el doctor Lucas, el médico amado, es el papel del Espíritu Santo. Podemos ver ahí el papel del Espíritu Santo. O sea, en este evangelio tiene una prominencia muy destacada. Y teniendo en cuenta que Lucas también es el escritor del libro de los Hechos, podemos ver que en el libro de los Hechos también se enfatiza, ahí es mucho más, la presencia y obra del Espíritu Santo. Solo como una referencia, tenemos aquí el clásico de Hechos 1:8. Hechos 1:8. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder para ser testigos de él. Recibirán poder. Y ya en Hechos capítulo 2, en cambio, fíjense hasta ahí las versiones ponen un título, ¿no? Se nos narra la llegada, la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos doctrina de la Biblia, podemos ir viendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Y en el Evangelio de Lucas se resalta mucho la obra del Espíritu Santo. No como un poder, sino como una persona que está ahí, ¿sí? No como un poder, como una influencia, sino como una persona. Entonces, Lucas, tanto en el Evangelio como en Hechos, resalta la obra poderosa del Espíritu Santo. Y tenemos mucho que hablar de este tema, ¿no? Vamos a topar solamente algunos textos para poder fortalecer esta idea de la temática sobre el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Lucas 1:15. Lucas 1:15. Fíjense ahí. Hermano Edison, por favor, si nos lee. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. El número 15 Sí, por favor. ya dice, pues ante Dios será un hombre muy importante, no beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo antes de nacer. Ok. Está hablando aquí del nacimiento de Juan el Bautista. Está en ese contexto. Y aquí aparece. Tendrá la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y justamente eso es lo que se observó en el ministerio de Juan el Bautista. El poder con que predicó, con que ministró. En el verso 35, también en Lucas 1:35, cuando, bueno, aquí ya, fijémonos,
está hablando acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Estamos en Lucas 1, en el verso 35. Cuando le dice a María, ¿no? Bueno, María, cuando recibe la noticia de que va a ser madre, María le dice, ¿y cómo va a suceder esto? Si nunca he tenido relaciones sexuales, no estoy casada, nunca he conocido a varón. Entonces el ángel le da esa respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, aquí no está hablando de que, o sea, concretamente de que el Espíritu Santo embaraza al vientre de María. Pero relacionando con Mateo, a partir del verso 18, Mateo 1:18, ahí podemos ver el relato y Mateo nos dice que antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Miren, entonces, ¿quién estuvo detrás del embarazo eh, de María de manera sobrenatural? El Espíritu Santo. Ahí, miren, el Espíritu Santo. Y bueno, el relato nos dice, ¿no? De que José le iba a dejar y bueno, recibe una revelación de Dios y le dice: José, hijo de David, estamos en Mateo 1:20, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, corroborando con Mateo lo que dice Lucas. ¿Sí? Lo que dice Lucas. En el verso 41, de igual manera, ¿no? Y sucedió que al oír Elizabeth, Lucas 1:41, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Cuando ya viene el nacimiento de Juan, viene una palabra profética de Zacarías, de su padre. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó. O sea, dirigido por Dios, ungido por Dios, Zacarías profetizó. ¿Sí? También, un ratito, hermanos, me están preguntando cómo me conecto. Ya, avancemos. Bien, también en el capítulo 4, verso 1, tenemos la tentación de Jesús. Y bueno, ahí la pregunta, ¿no? ¿Quién llevó al desierto a Jesús para ser tentado? No fue Satanás. Jesús volvió de Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren, fue llevado por el Espíritu al desierto.
Ya en el inicio de su ministerio, Lucas 4:14, podemos ver con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea, con el poder del Espíritu. En el capítulo 12, también tenemos verso 11, ¿sí? Jesús decía que cuando les lleven presos por la causa de Cristo y no sepan qué responder, Lucas 12:12, les dijo, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. O sea, está hablando de una persona que va a estar con el creyente y en el creyente dirigiéndoles en el testimonio que debían dar. Bueno, y así es como, a diferencia de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Juan, Lucas resalta la presencia y la obra del Espíritu Santo con más claridad. No se habla así del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero ya a partir de la venida de Jesucristo se empieza a hablar de una manera mucho más amplia del Espíritu de Dios. Bueno, como un texto de apoyo, un poco más para que podamos entender este tema, yo le animo a leer ya en su tiempo extra Juan capítulo 16. Miren ahí, a partir del verso 4, se habla acerca del ministerio o la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso tiene que leerlo aparte. Juan capítulo 16. Y ahí nos habla acerca de este tema, de manera más amplia. ¿Sí? Bien, otro tema que se toca en Lucas es la vida de oración del Señor Jesús. Bueno, no sé hasta ahí alguna pregunta, hermanos, en el tema que estuvimos viendo. Bienvenida a la hermana Fidelina, se ha conectado. Bienvenida a mi hermana. Si puede darnos un saludo. Está ahí. Buenas noches, bendiciones, querido pastor. No sé si me escuchan. Sí le escuchamos, hermano, sí le escuchamos. Amén. Bueno, es un privilegio, pastor, compartir conocimiento con usted. Un gusto, un saludo para cada una de las personas, hermanos y hermanas que están en esta reunión. Y pues aquí para aprender, pastor, y poder crecer espiritualmente. Muchas gracias. Bienvenida mi hermanita y pues un gusto verla, ¿no? A la distancia. Ella se encuentra en Lago Agrio, ¿sí? Por Cascales. Muy bien, bienvenida mi hermana. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna opinión? Solamente fortaleciendo la idea, como podemos ver, el médico amado Lucas resalta el ministerio del Espíritu Santo en el Evangelio, pero también lo resalta de manera mucho más amplia en el libro de los Hechos. Sí, eso es muy importante, la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, avancemos. Bien, otro tema que resalta Lucas es la vida de oración de Jesús. Es la vida de oración de Jesús. Algo muy importante, hermano. Alguien alguna vez en un estudio bíblico que yo estaba, manifestaba que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró muchísimo, o sea, tuvo un ministerio de oración grande, mucho más nosotros. Mucho más nosotros. Entonces, lo que aquí podemos observar
y aprender es la gran dependencia en su Padre Celestial a través de la oración. La oración ha sido el pilar fundamental, fue el pilar fundamental en la vida del Señor Jesús. La oración ha sido característico de hombres y mujeres que han influenciado en la historia. Entonces la oración no es una excusa para el cristiano. También hay otra frase que alguna vez escuché: cuando el cristiano ora de rodillas, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Y es justamente la oración ocupó un lugar muy primordial en la vida de Jesús. Muy primordial. Entonces vamos a ver los varios textos que nos hablan de esto. Bueno, tenemos aquí en Lucas 3:21, en el bautismo de Jesús. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Bueno, aquí podemos ver ya en el bautizo que su ministerio se caracterizó por la oración. Empieza con el bautizo y empieza orando. Estaba orando. No para pedir perdón por los pecados, sino por una suma dependencia de Papá Dios. En el capítulo 5, versos 15 y 16. Sí, por favor, hermano Hugo, ¿puede darnos leyendo ahí? Lucas 5, 15 al 16, ahí le subrayo. Amén, pastor. 5:15 dice, la palabra del Señor dice, por su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oír, y para que la sanase de sus enfermedades. Mas él se apartó a lugares desiertos y oraba. Ok. Muy importante que entendamos que la vida ministerial del Señor Jesús, se caracterizó obviamente pues con todo su poder que ministraba por estar rodeado de mucha gente. O sea, mucha gente, multitudes lo seguían. Mayormente por ser sanados físicamente, pero también por escuchar su enseñanza, su forma de explicar la palabra de Dios. Y aquí podemos ver dos aspectos de la vida ministerial de Jesús. La una con la gente, verso 15, y en el verso 16, Lucas 5:16, con el Padre. Con el Padre. Entonces, nosotros podemos estar en actividades cristianas, podemos estar en vigilias, alabanzas, retiros, haciendo evangelismo. Muy bien. Un aplauso. Y es exactamente lo que tenemos que hacer. Pero la base fundamental de eso es la oración. Fíjense ahí. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Ahora una pregunta. ¿Qué hizo antes Jesús? ¿Qué hizo Jesús antes de escoger a los apóstoles? ¿Qué hizo? Oró ¿Oró cuánto tiempo? toda la noche, dice. Toda la noche. Gracias, Edison. Antes de escoger a los apóstoles, pasó orando toda la noche. Full oración. Cuando iba a resucitar a su amigo Lázaro, de igual manera oró.
en el milagro de la alimentación de 5,000 personas, oró. Marcos 1:35 nos dice de que muy temprano, muy de madrugada, Jesús oraba. Ahora, ¿qué de especial hay en la oración? Bueno, sin minimizar nuestras experiencias, que pues cuando oramos, Dios nos habla, Dios escucha, pero es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia le da mucho hincapié a la oración, habla mucho de la oración, porque la oración es la vía de comunicación con Dios. Y ni usted ni yo debemos estar esperando que en la iglesia se haga una vigilia de oración o se organice para nosotros también estar en una vigilia de oración o en un ayuno. ¿Ya? ¿Qué de especial hay en la oración? Bueno, veamos brevemente varios textos que nos hablan acerca de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Miren ahí. Oren sin cesar. Veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Miren allí. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren en todo, por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Filipenses 4:6. ¿Sí? Cuando Pablo está hablando de que él está preso, en Efesios 6:10 en adelante, estamos en la armadura de Dios, en el tema de la armadura. Luego de tratar este tema de la armadura y todo lo que, con lo que el cristiano tiene que ponerse, Efesios 6:18. ¿Puede leer, hermana Fidelina? Ahí está de amarillo. Mi hermana Fide, ¿sí está? Sí, pastor, leo el 18. Sí, por favor, el 18. Ya, dice el 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Gracias. Miren ahí otra exhortación del apóstol. En todo momento y en toda ocasión. Y en el mismo sentir del Señor Jesucristo, tenemos donde está el Padre Nuestro en Mateo 6. Mateo 6. Ahí nos dice la enseñanza acerca del ayuno y de la oración. Mateo 6:5. Hermana Yolanda Castillo, por favor, la lectura. Mateo 6:5. ¿Sí está? Hermana Soledad, por favor. Mateo 6:5. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Muy bien. Y ahí la remata en el verso 6, ¿no? Pero cuando ores tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado.
¿A quién le oramos? Al Padre. Al Padre. Pastor, una pregunta, perdón que interrumpa. Sí. En el versículo anterior que tuve lectura yo, dice orar en el Espíritu. ¿Será que le puede poner, por favor? ¿Cuál era? Era, pues solo vi el 23, me parece. No sé de qué libro era. Efesios 6:18. ¿Ese? Sí, ese pastor dice, oren en el Espíritu en todo momento. En la vida práctica, pastor, ¿qué es orar en el Espíritu? Conforme a la verdad de la palabra de Dios. Conforme a lo que Dios ha expresado en su voluntad. Cuando aquí habla del Espíritu, por eso les decía que leamos, bueno, veámosles, ¿no? Porque ya es la pregunta de nuestra hermana Fidelina. Está buena. En Juan 16. Juan 16. Sí, estamos, o sea, yo les pedí que lean en su tiempo aparte Juan 16, pero por su pregunta vamos a tener que ir allá. A partir del verso 4 está el tema de la obra del Espíritu Santo. Bueno, de entre todo lo que está hablando, el punto es el siguiente. Jesús dice, pero les digo la verdad, a partir del verso 7, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí está mi hermanita, lo que le acababa de decir. ¿Puede leerle usted mismo el 13? El 13 y Sí, el 14. pastor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Ya. Todo Gracias. lo que tiene hasta ahí, pastor, Está pero bien. ahí verá, ahí la pregunta mía es, a ver, de lo que entiendo, nosotros recibiremos o recibimos el Espíritu, ¿no es cierto? Sí. Recibimos el Espíritu, ya. Y cuando dice orar en el Espíritu, o sea, yo quiero saber más en un sentido práctico, pastor, porque hablo, a ver, de mi vida espiritual, yo me arrodillo en la mañana, oro, o sea, hablo con el Padre, le digo que me ayude a entender lo que voy a leer y todo. Y bueno, y las peticiones que generalmente uno se hace, no pide perdón por las faltas, que ayuden a perdonar y todo. Pero me gustaría aclarar un poco eso que es orar en el Espíritu, o sea, que es, yo sé que los frutos del Espíritu en uno se manifiestan a través de la paciencia, el amor, la mansedumbre, todo eso, ¿no es cierto? No sé si es que a eso se refiere cuando dice orar en el Espíritu, que uno No, debe tener esa actitud, ¿o qué? no. Creo que la respuesta que le ayuda es en el verso 13, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, solo como una referencia, Efesios 1:13 nos dice lo que usted recién dijo. También ustedes, luego de haber oído la palabra, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y después de haber creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, un cristiano tiene
el sello del Espíritu Santo en su vida. Entonces, cuando la palabra dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? Y es todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la enseñanza cristocéntrica de la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, Efesios 6:18, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Entonces usted dice que dígame algo más práctico. Claro, o sea, ¿cómo es la oración en el Espíritu? O sea, La eso. oración Ah, en el Espíritu se refiere a la oración basada en los principios de Dios. Entonces, si yo quiero saber si estoy orando bien, voy a acudir al modelo del Señor Jesucristo y a los principios dados en la palabra misma de cómo debemos orar. Entonces, cuando yo oro en el Espíritu, no es que yo voy a entrar en un trance y voy a hablar lo que me venga y yo sin darme cuenta. No. Ahora tenemos la revelación del Espíritu Santo, perdón, del Nuevo Testamento, y cada vez que nosotros vamos a la Escritura, de lo que leímos Juan 16, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Señor Jesucristo, la verdad de la voluntad de Dios. Lo que dice ahí Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros oramos cada día, orar en el Espíritu es sinónimo de decir orar de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Sí? Y ahí pues mi hermana, ya depende de cada uno. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? gracias, pastor. No sé si alguien tiene algún comentario de esto. Pastor, tengo un comentario al respecto. Ya. Dice que cuando oremos en el Espíritu es negarnos a nosotros mismos, Ya. romper ese egocéntrico que tenemos y someternos a la voluntad de Dios. Ya, por decir, yo oro por X situación, pero yo oro en el nombre de Jesús, pero primero tengo que pedirle que se haga su voluntad, más no la mía, porque hay cosas que pedimos para vanagloriarnos y entramos en una oración más carnal que espiritual. Entonces yo pienso que para el orar en el Espíritu es renunciarnos a nosotros mismos y dejar que la voluntad de Dios se haga en la vida de nosotros. Ya. Ese es mi comentario. Ok. Bien, nosotros ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? A nuestro Padre Creador. Ok, ya, muy bien. O le oramos al Espíritu Santo. ¿Cómo es? A Dios Padre. No, al Padre le oramos. Ay, Dios Padre. No le oramos al Ujú. Espíritu Santo, ¿no? Sí, también. Deberíamos de orar al Espíritu Santo porque Él es el que intercede por nosotros. Claro, ese es el Porque punto. la Primero el palabra, Padre, después el Espíritu, no, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros. no, porque la palabra dice que el único camino, la verdad y la vida es el Hijo. Es el Hijo, Jesucristo. Entonces, miren, nosotros nos dirigimos al Padre con la asistencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Sí, es Jesús. Ese es el proceso que puedo observar. Nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, lo que dijo el hermano Hugo, con la asistencia del Espíritu Santo, nos guía, nos redarguye en
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo oro, debo preguntarme, ¿qué tan sincero soy ante Él? Y si mi oración está expresando la verdad de la palabra. Por ejemplo, aquí en el tema de la oración que estamos tocando, estamos ya en la oración de Jesús en el Getsemaní, Lucas 22. ¿Pueden observar ahí? Jesús ora en Getsemaní. Estoy en Lucas 22, 39 en adelante. ¿Y cómo ora Jesús? Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es orar en el Espíritu, hermana Fide. Ya, pastor, Entonces, ahí, porque bueno, ahí ya seguirá aclarándose el tema, porque yo digo cuando hablo de la vida práctica, no, disculpen hermanos, tal vez ustedes están muy adelantados en el estudio, pero yo quisiera más bien para aprovechar lo que el pastor enseña, bajarlo a la vida diaria, a la vida común que uno tiene. Entonces, si a mí me dicen hay que orar en el Espíritu, yo la verdad no sé cómo orar en el Espíritu. O sea, de lo que sé en la Biblia es que hay en uno tenemos el ser espiritual y el ser carnal. Entonces yo la verdad no sé cómo debería orar en el Espíritu. Entonces eso nada más, pastor, pero ya iré aprendiendo. Orar en base a la palabra revelada, mi hermano. Orar en base a lo que Él ha dicho que oremos. Y en la oración, en Romanos 8, el problema es que debemos cotejar con varios textos de la palabra, no solamente con uno. En Romanos 8 nos habla acerca de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y muchas veces no sabemos cómo orar, pero Él intercede por nosotros. Ahora, si usted me dice algo práctico de cómo entenderle al Espíritu Santo, yo no le puedo dar. Porque Dios se manifiesta de manera única a cada uno. Lo que sí puedo decirles en base a lo que dice la palabra, que Él nos va guiando en la vida cotidiana. ¿Qué pasos debemos dar? ¿Qué no debemos dar? ¿Qué no debemos hacer? Entonces ahí, por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión mañana, ¿no? En la mañana. Y es trascendental en mi vida. ¿Qué debería hacer? Orar a Dios, exponerle mi caso, mi proyecto, mi angustia, Filipenses 4, 6, mi dolor, mi tragedia, mi victoria, y decirle, Señor, aquí está mi vida, permíteme tomar una decisión correcta, o permíteme tomar este camino o este camino, permíteme disciplinar a mis hijos de una determinada manera, ayúdame con tu sabiduría. Y ahí está el misterio, hermana Fidelina. Dios se manifiesta. O sea, ¿cómo? Usted es una única hija, hermano. No hay otra Fidelina. No hay otro Byron, no hay otra Elsa, no hay otra Yolanda. Pero en la oración, cuando oramos, está Dios manifestándose a sus hijos. Eso puedo decirle. Gracias, Ánimo, mi hermano. muy amable, gracias. Bien. Entonces veamos en la vida de oración de Jesús otro aspecto. Por ejemplo, en capítulo 5, versos 15 al 16. No, ya leímos eso, ¿no? Capítulo 9, versos 28 al 29. De igual manera, tenemos el caso de la transfiguración o la metamorfosis. Bueno,
como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Ya. Y mientras oraba, pasó lo demás. O sea, lo que estamos enfatizando es que el ministerio de Jesús enfocado en Lucas es un ministerio lleno de oración. Capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. Hermana Elsa, por favor. A ver. Ya, dice así la palabra de Dios. En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Ya. Y de igual manera, en Mateo 6, como podemos ver ahí en esta partecita, también está este relato de la oración. Y bueno, ya leímos en Mateo, pero aquí es donde viene lo que se llama el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, es justamente, volviendo a Juan 16, la pregunta de nuestra hermana. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces, en este caso, tenemos acá el modelo de oración de Jesús. Lo que oran cuando sepultan a alguien, oran en alguna necesidad. La pregunta es si nosotros debemos siempre estar repitiendo cada día el Padre Nuestro. ¿Hay algún problema en eso? ¿Se debe hacer o no? No sé qué opinan. O el Padre Nuestro es un modelo de oración. El Padre Nuestro es modelo de oración. Es un modelo de oración. Miren, yo he visto familias que todos los días que oran, después de orar, o sea, después de orar en sus propias palabras, repiten el Padre Nuestro. ¿Ya? No hay problema. Siempre y cuando no caigamos en el hecho de creer que por repetir el Padre Nuestro, nuestra oración va a tener más poder o nuestra oración está incompleta. ¿Ya? Lo que hace Jesús es darnos una pauta en cómo nosotros tenemos que orar. Y bueno, se me viene a la mente una frase que he enseñado cuando hablamos de la oración. A ver, la oración, no sé, de los que ya saben, pues ya no anoten, ¿no? Pero anoten los hermanos que no saben. La oración, ¿qué es la oración o qué debemos hacer en la oración? Está resumida en unas siglas y es la palabra acáis. Pueden anotar ahí. Yo voy a anotar acá. Acáis. ¿Qué es lo que debemos hacer en la oración? Y está resumida con esta sigla acáis. ¿Ya anotaron? Ya notamos. Sí, sí.
Pues, ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, mis hermanos? Las dos primeras, creo que la primera es adoración, la segunda es confesión y las otras tres ya no me acuerdo, pastor. Agradecimiento, intercesión. Bien, vamos. Alabanza, confesión. Adoración, Confesión. confesión, confesión, Agradecimiento. agradecimiento, Intersección. intercesión. Ese ya no me acuerdo. Y la S, debemos orar con Sinceridad. sinceridad. Entonces, cuando vemos el modelo de la oración de Jesús, ¿qué tenemos ahí? Acáis. Tenemos adoración, tenemos confesión, tenemos agradecimiento, tenemos intercesión y una oración hecha con sinceridad. ¿Copiaron? Sí. Amén. Sí. Acáis. Entonces, el problema nuestro es que a veces solo enfatizamos una de las áreas y mayormente la que enfatizamos en la oración generalmente es que usamos la oración solamente para pedir, pedir y pedir, que es una de las facetas, no el todo. Adoración, confesión, agradecimiento, intercesión y orar con sinceridad. Acáis. La vida entonces ministerial del Señor Jesús estuvo fundamentada en una dependencia inmensa de la oración. Y bueno, finalmente, hermanos, tenemos acá la oración de Jesús en Getsemaní, ya minutos antes de su arresto, y ahí él se encontró orando. Padre, si quieres, haz que pase, veamos en esta otra versión, la 42. Padre, Lucas 22, 42 estoy. Si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es orar en el Espíritu. Sometidos a la voluntad de Dios. Entonces la oración no es para obligarle a Dios a que me conceda como Papá Noel un determinado deseo, sino la oración está establecida justamente para tener esa comunión con Dios, para adorarle, para agradecer, para confesar mis pecados, para interceder, para derramar mi vida delante de Él. Si estoy abrumado, estoy triste, estoy lleno de tensiones, o gracias Señor por una victoria más, por este hermoso día. Gracias Señor por este banquete que pude comer hoy, o gracias Señor solamente por esta agua con sal que comí hoy. ¿Sí? Entonces Jesús en el Getsemaní, ya minutos antes de ser arrestado, no le ordenó a Dios. Aquí tenemos un modelo de oración. Si es por mí, si es posible, que no pase la cruz. Pero quiero que se haga tu voluntad
y no la mía. ¿Sí? No la mía. Entonces, esas temáticas podemos ver ahí, tocadas por el Evangelio de Lucas. La compasión de Jesús, punto 2. La dignidad de la mujer, punto 3. El papel del Espíritu Santo, punto 4. La vida de oración de Jesús. La vida de oración de Jesús. Dentro de la temática que podríamos poner más puntos, hay una temática central. ¿Cuál es esa temática? La salvación de los pecadores fue su entera misión. La salvación de los pecadores. De ahí tenemos en Lucas 9, 22 al 23. O sea, aquí está la médula central de toda la narración del Evangelio de Lucas, en estos textos que les estoy indicando. Lucas 9, 22 al 23. A ver, veamos. Hermana Mireya, ¿sí nos puede ayudar con la lectura? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. El 22. Y 23. Ya dice, la palabra de Dios dice así. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok. Este fue, o sea, la salvación fue la misión, la gran misión que vino a cumplir Jesús acá en la tierra. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, los líderes religiosos, que muera, o sea, bien muerto, no se hizo el muerto, sino bien muerto, y que resucite. Miren, y que resucite. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces, la temática central que tenemos ahí del Evangelio de Lucas. La salvación de los pecadores fue su entera misión. La salvación de los pecadores. Pues no es nada nuevo para el cristiano, ¿no? Pero la vida tiene que ser bien invertida. Y ahí tenemos. Y ahí tenemos un modelo. El objetivo para el que vino Jesús, la salvación de la humanidad. Él sabía que tenía que morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, los milagros, las enseñanzas, todos los eventos que se dio alrededor de su nacimiento, de su juventud, de su vida ministerial, las discusiones con los líderes religiosos de su época, todo eso apuntó a que él tenía que venir como sacrificio por la humanidad. En eso es lo que termina el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Bien. Entonces aquí vamos a ver ¿cuántos capítulos tiene Lucas? 24. 24 capítulos. Yo tengo una frase aquí que la copié de mi mente. Hermana Fidelina, ¿puede leerle, por favor? La de rojo. Sí, pastor. La crucifixión
sepultura y resurrección de Jesús es el pilar fundamental de la doctrina del Nuevo Testamento. Otra vezcita, por favor. La crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús es el pilar fundamental de la doctrina del Nuevo Testamento. Ujú. Pónganle mucha atención a esto, hermanos. La crucifixión, sepultura y resurrección. Realmente, hermanos, la resurrección de Jesús marcó la vida de sus apóstoles. Tremendamente, hermanos. Entonces, la doctrina cristiana, la doctrina fundamental se basa en esto. O sea, sin estas tres palabras, no se puede hablar de cristianismo. Y mucho más de esta. No se puede hablar de cristianismo. ¿Por qué? Porque, fijémonos, yo tengo, como les había dicho, la armonía de los evangelios. A ver. Miren ahí. El tema de la resurrección. Sí podemos ver. La resurrección. El tema de la resurrección, como pueden apreciar, está narrada en los 4 evangelios. Esta es una armonía de los evangelios. El tema de la resurrección lo predican los 4 evangelistas. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Entonces es de suma importancia el hecho del sacrificio mortuorio de Jesús y su resurrección. Por eso es que los 4 evangelios tratan sobre el tema, hablan del tema. Y el libro de los Hechos justamente empieza narrando esa verdad como preludio a la venida del Espíritu Santo y fundación de la iglesia en Hechos capítulo 2, como un preludio. Podemos ver ahí en Hechos 1 y nos habla acerca de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Miren ahí. Hechos 1:3. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Está hablando no de Jesús muerto, está hablando de Jesús resucitado. En Hechos 1, entonces, todo este relato de la resurrección es un preludio para la continuidad de la obra de Jesús. La continuidad. Sí, el hecho de la resurrección. La tumba vacía está en los evangelios. El que estuvo muerto, ahí tenemos una tumba. El que estuvo muerto y ya no está aquí, sino que ha resucitado. Y en ningún momento, o sea, no hace falta ser un erudito de la palabra en griego, hebreo, nada de esas cosas. En ningún momento se insinúa que la resurrección de Jesús fue espiritual. No. Fue corporal. La tumba estaba vacía. O sea, lo que resucitó no era un espíritu, era el cuerpo de Jesús. Y lo que podemos ver después es que come, que conversa, pide que le toquen el costado, la mano. Y cuando es ascendido a los cielos le pueden ver que sube. Eso presentan los evangelios. Y categóricamente Lucas. Tanto en Lucas como en Hechos. ¿Sí? Bueno.
¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna observación? Hasta ahí. Pastor, me quedé pensando en la pregunta de la hermana que decía cómo orar en el Espíritu. Sí. Y estaba buscando en la Biblia y el Salmo 51:17 nos dice cómo orar en el Espíritu. Ujú. Dice, Salmos, ¿qué capítulo? Disculpen. 51. 51:17. Si es tan amable, hermana, puede leer usted. Ya, mi hermano, un segundito. 51:17 dijo, diga. Sí. 51:17. En la pantalla está. Ah, ya, estaba buscando en mi Biblia. De repente, pastor, está equivocado ya. A ver, Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios con el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Hermano Hugo, Sí. verá, de lo que yo entiendo aquí es que me da como las características de mi persona cuando yo entro en oración. En el sentido de que cuando yo ore, a veces caigo en el tema de, bueno, siempre debe uno humillarse, ¿no? Siempre. Y siempre obviamente porque nosotros, como dijo el pastor, a veces hacemos un listado de peticiones como que de eso nomás se tratara la oración, ¿no? Entonces, pero bueno, yo le agradezco a mi hermano, pero todavía me queda esa inquietud porque yo me pongo a pensar, el pastor dice que nosotros recibimos del Espíritu, ¿no es cierto? Pero yo les comento de mi experiencia personal, hermano. Yo oré mucho al Padre por una decisión que debía tomar. Y tomé la decisión y parece aparentemente hasta ahora parece que el Padre me abrió las puertas, se pudo dar esa situación y todo, pero luego eso no fue para lo que había sido iniciado, digamos, ¿ya? Entonces yo me pongo a pensar ahora y digo, o sea, ¿no fue tu voluntad, Padre, que yo haga eso? ¿O qué es lo que pasa? O sea, por eso mi duda es cuando me dicen, ore en el Espíritu. Entonces, disculpen mi ignorancia, pero yo digo, a ver, ¿cómo oro en el Espíritu? ¿Cómo oro en el Espíritu? O sea, yo sí me humillo. Bueno, el pastor nos dio aquí lo de, que ahora he aprendido, pastor, lo de acáis, pero bueno, por otro lado yo tenía como nos dan a veces como pasos, ¿no? Para poder hacerlo en oración, que casi tiene como relación a lo que usted nos ha dado. Pero, hermanos, yo sinceramente les digo, quisiera saber eso, ¿no? Cómo es orar en eso. Y también, pastor, una última pregunta, porque ya estamos 21:30. Cuando dice que vendrá el Espíritu de verdad, ¿quiere decir que hay otros espíritus? ¿Hay otros espíritus? Claro, mi hermano. Y bueno, ahí para que quizás tenga más luz, le hace Primera de Juan, todo Primera de Juan. Y ahí nos habla acerca de estas formas que aparecen de engaño para el pueblo de Dios. Es que debemos de entender, mi hermana, que esto está complementado y unido. Por ejemplo, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad y la vida. Y también nos habla el Nuevo Testamento acerca del Espíritu de verdad. Dios es verdad, verdad y verdad. Dios es santo, santo y santo. Entonces, cuando habla de lo verdadero, pues es prácticamente porque hay lo falso, existe.
hasta el día de hoy. Y pastor, disculpe, yo también como me gustaría que sea todavía las 8 de la noche. ¿Y donde dice una parte en la Biblia que Dios envió un espíritu? No estoy tan clara cuando le envió a Saúl un espíritu para que lo atormentara. Dice un espíritu de maldad, algo así de parte de Dios. ¿Sí? O sea, también Dios tiene potestad sobre los espíritus de maldad. Obviamente que debe ser así, ¿no? Porque Él es Obviamente, soberano. obviamente, pero ahí más que resaltar eso, se resalta la desobediencia de Saúl. Eso vimos anteriormente y se marca un contraste entre la guía del Espíritu de Dios en David y el tormento de un espíritu maléfico en la vida de Saúl. Pero ese espíritu es enviado por Dios. Ahí está el texto. Y obviamente hay varias interpretaciones, pero quizás para no estar en mucho argumento aquí, lo que puedo decirle a mi hermana Fidelina es que es muy importante que nosotros nos adentremos. Si estamos en el nivel 1 del estudio de la palabra, vamos al 2 ahora. No podemos quedarnos en el 1 y no podemos quedarnos en el 2. Porque la mente de Dios infinito está contenido en la Escritura. Y nuestra mente finita va a estudiar la mente infinita expuesta en la Sagrada Escritura. Yo no entiendo los milagros, hermano. ¿Cómo lo explico lógicamente? Justamente por eso se llama milagros. Y yo no entiendo cómo es confiar en Dios si mañana sufro un accidente. No entiendo. Lo que entiendo es que la Biblia dice que Él es soberano. Por ejemplo, Él me manda administrar bien mi tiempo, mi dinero. Pero aún así pasan cosas que no entendemos y eso está en Eclesiastés. Pasan cosas que no entendemos. Entonces, tratar de entender a Dios en una clase o en un año de cristiano, no. Por eso, si fuera así, ya no seríamos seres humanos, si fuese así. Eso, mi hermana Fidelina, y pues un gusto haberla visto y pues también escucharla. Gracias, pastor, de igual manera. Gracias. Bueno, mis hermanitos, se nos ha acabado el tiempo y pues nuestro hermano Hugo y nuestra hermana Fidelina han llegado a la última clase. ¿Sí? Chuta, mi estimado Hugo, vea, los dos hemos sido los atrasados. Hoy terminamos, es la sexta clase, pero en realidad es la quinta, porque tuvimos una interferencia y no se pudo grabar la cuarta clase, pero yo voy a hacer una clase grabada esta, y esta la voy a subir como quinta clase, y esta la de ahorita es la sexta clase. La quinta clase pues es una grabación que yo voy a hacer igualito en el Zoom, pero no va a estar nadie ahí. Así es que usted tiene que verla, le animo a verla, ¿no? A meditar, porque hay más material que compartir. Bueno, de aquí, hermanos, en este tiempo de anuncios, este jueves que viene no tenemos eso. Dios mediante, hermanos, volvemos el día martes 7 de septiembre. Vamos a continuar el estudio bíblico ahora del libro de los Hechos. El día martes 7 de septiembre, de hoy en 8, ¿no? El jueves no hay asistencia, no hay clases. Si usted quiere ir al Zoom, puede ahí entrar y estar solito ahí. No hay problema. Entonces, por favor, si me confirman ahorita, hermanos, los que van a participar del libro de los Hechos en septiembre,
Empezamos del 7 y terminamos el... A ver, el 7, ¿dónde estoy? Empezamos del 7, martes 7 y terminamos el jueves 23. A ver, confirmen, hermanos. ¿Quiénes van a participar? Para anotarles. Hugo Castillo. Hermano Hugo, Familia Yo Poma. también, Pastor, una pregunta. Edison. Sí, ¿Qué posibilidades habría de que usted nos dé el inicio del estudio de Lucas hasta el día de hoy? o sea, mis hermanos, Dígame. todas las clases están grabadas y subidas al canal de nuestra iglesia. Con todo, ya les voy a enviar el enlace, ahí está. Tenemos un canal de YouTube, se llama Iglesia Santísima Fe, y ahí están los temas pasados también, pueden revisarlo ahí. Y si tienen preguntas, ahí les ayudo. Ya. Por ejemplo, ahorita En YouTube dice no. está subida hasta la clase 4 de Lucas. Luego ya les subo la Listo, pastor. ¿Ah? ¿Quién más va a participar? Yo también, pastor, por favor. Hermana Elsa, ya, ¿alguien más? Pastor, ¿y qué requisitos se necesita? Ser inteligente. Chútale, pastor, ahí sí ya. Por eso ¿Qué le le di el tocará link. hacer, pastor? Por eso le di el enlace. Yo también voy a participar. No, no. Quiero también que ojalá pudiese participar mi cuñado Gabriel. Ah, el hermano Gabriel, claro, hermana. Ajá, A su voy hermana a, le Mónica voy a indicar. le mandé el anuncio. Martes y jueves, les diga. Sí, martes y jueves. ¿Usted va a participar? Sí, pastor, porque hay que me pase un poquito de inteligencia. Y hermana Fidelina. ¿Quién más? Yo también voy a participar. Hermano Familia Alfredo. Poma. Ya la familia Poma. Hermano Alfredo ya está. ¿Quién más? ¿Y Sole no va a participar? No es Sole la que conozco, Sole Soledad. La Sí, que ella está misma. ahí, estoy mirando. Hermanita Fidelina, gusto de verle. ¿Cómo está, mi querida Sole? Digo, parece que sí es, parece que no es. Está bien, jovencita. Usted, claro, así la veo. Soledad, ¿vas a participar? Sí, sí, por favor. Soledad, ¿quién más? Mireya Moreno, por favor. Ella. Ya. Pastor, ¿y la hermana Lolita por qué no está aquí? ¿Y la hermana Gloria? No sé. La hermana, no sé. La hermana Gloria estaba participando, pero este mes no participó, no sé. Quizás por los viajes, no sé, vacaciones. La hermana Lolita, no sé, tampoco. Bueno, la hermana Yolanda y la saca, hermana Yolanda Castillo. ¿No? Ya. Sí, pastor. Gracias. La hermana Yolanda Castillo. Pastor. Sí. Sí, pastor. Ya. Listo. Hermanos, nosotros les hemos enviado material al WhatsApp, bastante material. Por favor, bájelo a su celular o a la computadora y estudien. ¿Sí? En el otro video grabado que les voy a enviar, ahí hay un poco más de material, no avanzamos hoy día, pero ahí véalo y es justamente una explicación de los materiales que les he enviado. Son en PDF, los mapas, los archivos, guarde todo eso, hermano. En algún momento que tenga que dar una clase o alguna pregunta, ya tiene su biblioteca virtual. Valore eso, mi hermano. ¿Sí? Nada más, mis hermanitos y... Pastora, ¿a qué chat envió? Porque no, yo no tengo Lo nada. que pasa es que como ya es la última clase, no le incluí al hermano Hugo ni a usted, mi hermana. Como ya ese grupo ya, digamos, en esta semana ya se cierra y se arma otro grupo de WhatsApp con la gente que va a participar. Por eso no les puse. Ya, bueno, entonces Soledad, que me cruce esa información por... Sí, yo les voy a enviar. Hermano Hugo se ha de querer también, ¿no es cierto? Sí, pastor, muchas Claro. gracias. Es buen material.
Entonces yo les voy a pasar a ustedes y para el próximo grupo ya estaría en el grupo WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp. Listo, mis hermanitos, entonces vamos a orar para despedirnos y pues animarles para que no desmayemos de la fe y sigamos firmes. Saludos también a la hermana Laurita, que está con el hermano Alfredo, ¿sí? A Josué, Benjamín también que están ahí, Tatiana también, son niños, ¿no? Saludos a ustedes. Vamos a orar, mis hermanos, y no sé si tienen alguna sugerencia para el próximo curso, alguna sugerencia de mejorar o alguna observación, por favor. Pastor, los refrigerios, por favor. Ya mismo, entonces. Qué bien. Sugerencias, ¿no? ¿Está todo bien? O sea, pastor, la dinámica es usted envía el material y nosotros leemos, estudiamos y usted nos expone acá y nosotros las preguntas las resolvemos ahí. Sí, la dinámica es esta, los materiales se les envía, mapas, PDFs, fotos y también videos anexos, ¿sí? Apéndices y aquí no es una prédica, sino es un estudio juntos. Si tiene una pregunta lo hace y ahí pues nos complementamos en la respuesta. Ya. Ya, Entonces ahora sí incluirán en el grupo, pastor. sí, mi hermanita, ya como dijo. Ya lo incluí. Listo, gracias. Para los hermanos que estuvieron en todas las clases, ¿alguna observación? Sí, ya. ¿Algo que mejorar, algo? Pastor, Sí. solo quería hacer acuerdo la cuota que era dar semanal o mensual, ¿cómo era? Bueno, es nuevo para la hermana Fidelina y Hugo. Verán, hermanos, más o menos por marzo, como ya venimos con varios meses, se habló de que podamos ofrendar $1 por clase. Son 6 clases, son $6. Si usted por A o B, hermanos, realmente no tiene, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe. Si usted puede hacerlo, hágale esa base. Si puede dar más, hágalo. Ahí en el grupo les mandé, siempre les mando, ¿no? El número de cuenta de la iglesia. Y eso sirve, hermanos, para ayudar a pagar el internet y a los gastos operativos, ¿no? Entonces, eso es, mis hermanos. Si usted todavía no ha dado, y tranquilo, pero si puede dar y no lo da, ahí sí ya estamos en problemas, ¿ya? Entonces, Hermano Hugo, nos expulsa. No, parece que no, parece que tiene un corazón muy humano. no, no se ha obligado, hermanos. Lo que hemos expuesto es ese acuerdo, creo que era marzo o abril, hablamos. Es $1 por clase. Pero pastor, nosotros daríamos desde marzo. Claro, desde hechos, desde septiembre. Claro. Desde septiembre. Ahora si quiere dar desde marzo, no hay problema. Bueno, mis hermanos. Saludos a la hermanita, que es su mamá, ¿no? Sí, la hermana Rosario es. Ok, mis ¿Cómo hermanos. está? Para los Pastor, hermanos perdón, que no... que le interrumpa antes de que... Sí. si fuera tan amable, ¿me puede pasar al WhatsApp el número de la cuenta? Sí, ya les paso. Muchas gracias. Para los hermanos que no conocen, la hermana Fidelina, pues, ella fue miembro de nuestra iglesia. Que será unos 15 años atrás. Y también fue tesorera en nuestra iglesia. Entonces, por eso es que ella les saluda a los hermanos, porque les conoce. Así disculparán. Sí. Por eso se fue a vivir el lago, pastor. Con lo de la tesorería, hermano. Sí. Ahora entendemos. Listo. Entonces, oremos, mis hermanos. Hermana Soledad, por favor, que nos dirigen oración. Oremos, mis hermanos. Oremos, hermanitos. Gracias te damos, papito Dios, por bendecirnos este tiempo muy bonito, mi Señor, de aprender de tu palabra. Gracias porque es bueno, mi Señor. Gracias por tus bendiciones que nos das día a día. Gracias por tu amor, tu cuidado que tienes para con nosotros. Te agradecemos, mi Señor, y pedimos que seas tú bendiciendo a cada hermana presente. Bendíceles, mi Señor, según sus necesidades. Fortaléceles, llénales de sabiduría, de inteligencia.
y ayúdanos a cada día, mi Señor, a cumplir tu voluntad. Gracias, Papito Dios, y que en esta noche se haga tu voluntad, que podamos descansar tranquilos y también poder levantarnos con ánimo, con fuerza para seguir adelante. Gracias, Papito Dios, bendice a nuestro pastor, a todos los hermanos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden prender las cámaras, hermanos, para la foto, para despedirnos. Por favor. A ver las cámaras para la foto. Ok. Al hermano Alfredito parece que no le gusta que le vean los ojos verdes que tiene. Que no prende la cámara. Bueno. Mis hermanos, un gusto y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Pasen Amén. bien. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Hasta luego.